a la adoración que traemos tus hijos esta mañana. Oh hermano, joven, niño, alabe al Señor. Esta mañana hemos venido a este lugar para tributarle a Él la gloria, para tributarle a Él la honra, porque solo le pertenece a Él. Aleluya. Oh, bendito tu nombre, Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, bienvenidos en esta mañana. Aquí está la presencia de Dios. Amén. Hermano, aquí ya está esta presencia sublime. Es solamente que usted se disponga para sentirlo. Abra su corazón, abra su entendimiento, alabe al Señor, glorifique al Señor y Dios hará la obra en su vida. Pero si quiero invitarle, hermano, deje que la presencia de Dios tome el control de su vida en esta mañana. Amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos. El Salmo 47, vamos a leer la palabra del Señor. Y mientras que ustedes se encuentran, quiero darle la bienvenida a todos los amigos, decirles bienvenidos en el nombre de Jesús. Y queremos que se queden con nosotros. Amén. A ver, iglesia, ¿qué queremos? Que se queden con nosotros para alabar al verdadero Dios, el que nos da esa vida eterna. Un saludo para todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que en esta mañana también van a estar aquí con nosotros, cantando, alabando, escuchando palabra del Señor. Amén. También le damos la bienvenida a la familia pastoral, al hermano Giovanni Torres, a la hermana Luz Adriana, a su hijo David también. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos la bienvenida y también la bienvenida a Sofía. Dios te bendiga, Sofía, qué bendición tenerte con nosotros en esta hermosa escuela dominical. El Señor Jesucristo es el principal aquí, amén, en esta mañana. Y todos nos damos cita para glorificarlo a Él, amén. El Salmo 47 dice la palabra del Señor, tiene como título: Dios el Rey de toda la tierra. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios. ¿Con qué? Con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre ¿qué? Sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad nuestro Rey, cantad. Dígalo conmigo el verso 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, gloria al Señor. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Digamos todos el verso 10. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Gloria al Señor, hermanos. En esta mañana nuestro Dios es muy exaltado. Así que vamos a batir nuestras manos, vamos a alabar al Señor, vamos a que los instrumentos suenen, las voces canten, pero usted es el mayor adorador en esta mañana. Amén. Usted es el adorador que Dios quiere escuchar en esta mañana. Bata sus manos y alabemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. A su nombre la gloria. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Él les oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego
Esto le decía Jacob al ángel. Yo no te dejaré si tú no me bendices. En esta mañana, hermano Nene, no te dejaré, Señor, si no me bendices. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, bendíceme ahora. Ahora. Bendíceme ahora. Si tú quieres sentir el poder Del Dios manifestado. Si tú quieres sentir el poder del Dios manifestado, olvida de tus problemas y ve lo que está pasando. olvida de tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, Alábale con la boca, alábale con las manos alábale con la boca. y verás como el poder, Viene, te toca, y verás como el poder viene, te toca, 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 te toca. Gloria al Señor. Y con las 7 vueltas, El muro se cayó. y con las 7 vueltas, El muro se cayó. el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas. Ahora en esta mañana. el muro se cayó. No son 10, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, dígalo conmigo esta mañana. Él es uno y su Otra nombre. vez dígalo. No son 3, Aleluya. no son 2, Él es uno y su nombre. Jesús. No son 3, Hoy en no esta son mañana lo 2, creemos y Él lo es uno. confesamos. Jesús, 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 si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el eso Señor. lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a su problema, muévete, muévete. Tú le dirías a su problema, muévete, muévete. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese problema, muévete, y él se moverá. Porque tenemos a un Dios grande, amén. Porque tenemos a un Dios que cumple promesas. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. En esta mañana voy a invitar para que el hermano Santiago nos ayude con el hermano Julio a tomar la ofrenda. Y mientras que tomamos la ofrenda, vamos a mirar el video que tienen los de escuela dominical. Vamos a mirar, por favor, los hermanos, el video que tenemos de escuela dominical,
para el programa de los niños. Empezamos el día de mañana la escuela bíblica vacacional. A ver, los niños, digan gloria a Dios los niños. A ver, los cogí desprevenidos. Digan gloria a Dios los niños. Eso, mañana empieza la escuela bíblica vacacional. Amén. Para que no se queden en casa, dígale papá, mamá, tráigame a la escuela bíblica vacacional. Vamos a ver entonces el video y todos los niños se programan. Ya va a empezar, ya va a empezar. Nos falta el video. Nuestra gran escuela bíblica. Bueno, mientras que los hermanos organizan lo del video, también quiero invitar a la hermana Sofía. Ella venga y nos... Ah, bueno, ya pasa aquí, pero ella nos va a ayudar ahorita cantando un especial. Ya va a empezar, ya va a empezar. Nuestra gran escuela bíblica vacacional. El tema, la unicidad de Dios. Nos queda para nosotros reconocer a un Dios sotín, uno y único. Desde el 7 al 11 de julio, de 6 a 8 de la noche, te esperamos, no faltes. Y nuestro hermoso culto de niños, el 12 de julio a las 7 de la noche. Papito, mamita, niños, jóvenes, amigos, a todos, ¡les esperamos! Amén. Les esperamos. Bueno, gracias a Dios. La hermana me dice aquí que por favor le diga a todos los papitos que el día de mañana, ¿verdad? Mañana, faltando 15 para las 6, les pedimos el favor si pueden traer a sus niños. Solo mañana. Si lo pueden traer faltando 15 para las 6, porque las hermanas quieren hacer un videito con los niños, entonces para que los puedan traer mañana faltando 15 para las 6. Amén. Bueno, ahora sí voy a invitar a Sofía para que ella venga y nos canta un especial en esta mañana para la honra y gloria del Señor. Ella nos da su saludo y también nos canta este especial. Dios les bendiga. Bueno, es todo un privilegio y un honor estar de nuevo aquí. Es una iglesia muy bonita y me hace sentir siempre muy bien recibida. Bueno, el especial que voy a cantar hoy declara que tenemos un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Esta letra es muy bonita y dice que es Él quien reina con poder, es Él quien nos rescató con su amor, quien nos dio sanidad cuando la necesitábamos, nos mostró su amor, su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Pero sobre todo declara que no hay otro nombre igual, y ese nombre es Jesús. Le pido que si se sabe la canción la cante conmigo, y si no, entienda y escuche la letra. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna.
Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, porque no hay otro nombre igual. No hay otro. Él fue el que murió y resucitó para darnos salvación a nosotros. Aleluya. La gloria es para ti, Señor. La gloria es para ti. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, les dejo en esta mañana en compañía de nuestro pastor. Que el Señor Jesús les bendiga. Sí. Gloria a Dios. No hay otro nombre igual. Amén. Ese es el nombre de nuestro Dios. Él es el alto y sublime. No tiene otro igual. No tiene comparación. Amén. Es el incomparable, el eterno, el maravilloso Dios. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor esta mañana, hermanos? A ese que es incomparable, eterno, único. Oh, hermano, al único Dios, al alto y sublime, al eterno, aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, aleluya. Es el Dios grande y maravilloso al que venimos a adorar, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos en esta mañana, hermanos. Salude a la persona que está a su lado, dígale bienvenido a la casa de Dios, amén. Salúdele, sonríale, dígale bienvenido. Dígale, me alegra tenerlo aquí al lado mío. Dígale, me alegra tenerlo al lado mío. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, esta mañana también le damos la bienvenida. Mi esposa está dando la bienvenida al hermano Giovanni Torres, a su esposa, la hermana Luz Adriana, a su hijo David, la hermana Jenny. ¿Sí? La hermana Jenny, bienvenidos. Ellos son pastores de nuestra iglesia en el distrito número 5. Qué bueno tenerles aquí con nosotros. Nos alegra. El hermano está a unos días de descanso, pero qué bueno que esté con nosotros. Y vamos a llevarlo en oración también a nuestro hermano Giovanni. Dios lo ayude grandemente. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos. Es siempre bueno. Amén. La hermana Sandra nos daba el testimonio esta semana. Su hermano, que estaba en estado de coma, ya despertó, gracias a Dios. Y creo que eso es una tremenda bendición, hermanos, tremenda bendición. Así que qué bueno conocer a Dios. Qué bueno conocer a Dios. Aquí está Álvaro, Angie, me estaba diciendo Álvaro que ayer estaban vaciando el rimbal ya de su propiedad, pero hace 3 meses se había estado en la calle. ¿Cómo en las cosas con Dios, no? Hace 3 meses se les quemó todo. No sabían a dónde iban a pasar la noche, y ahora si algo tienen seguro es dónde van a vivir. Porque así es con Dios, hermanos. Así es con Dios. Amigos, así es con Dios. Pero necesitamos conocer más de Dios. Necesitamos conocer más de Dios. Amén. Así que Dios nos ayude, hermano, a usted, a mí, a todos, que podamos conocerle. A veces creemos conocerle, y eso suena como un poco paradójico, ¿no? Que los que conocemos a Dios podemos no conocerle. A veces usted y yo decimos, bueno, tengo 20 años de ser cristiano, pero no sé si de verdad conocemos a Dios en profundidad. Así que ese es el lema de estos 2 meses que hemos venido predicando, conociendo a Dios. Amén.
Bueno, hermanos, recordar a todos el culto evangelístico esta noche. Tenemos nuestro culto evangelístico. También pedirles oración, hermanos, por la obra en San Martín. ¿Cuántos nos están ayudando a orar por la obra en San Martín? Bueno, hermanos, estamos haciendo trámites de documentos allá y rogando a Dios que Dios nos ayude, que todo vaya bien y que podamos obtener un positivo. Y bueno, seguiremos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Amén. También, hermanos, ya nos han anunciado, pero déjenme, yo les hago fuercita un poquito más. La escuela bíblica vacacional de nuestros niños es muy, pero muy importante. Bueno, hay como 3 padres que lo creen. Hermanos, la escuela bíblica vacacional de nuestros niños es muy importante. Amén. Y esperamos que todos los padres traigan sus niños, tráiganlos. Déjenos ayúdenos a ayudarle. Es la frase. Ayúdenos a ayudarle. Porque, hermano y amigo, que sus hijos conozcan a Dios y sepan que solo hay un Dios y que no hay más. Eso lo dice la Biblia. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Biblia. Eso es lo que Dios quería que Moisés le enseñara al pueblo. Le dijo: enséñale a los niños que solo hay un Dios, que no hay más, y que a ese Dios hay que amarle con el alma, con el corazón, con la fuerza, con todo hay que amar a Dios. Amén. Así que, hermanos, queremos invitar a todos los padres para que traigan sus niños. Nuestro tema va a ser la unicidad de Dios. Y la unicidad de Dios tiene que ver con que Dios es único y no hay más. Amén. No hay más, solo hay un Dios, no hay más. Hermano y amigo, solo hay un Dios. El mundo se ha confundido, pero solo hay un Dios. Así que es lo que le vamos a enseñar a sus hijos, y le invitamos para que los traiga todos los días a la secuencia de temas. Nuestras maestras, todo el equipo de escuela dominical ya se han preparado, no se van a preparar, ya se prepararon. Ya están listos para dar las clases, enseñarles, acompañarles, los refrigerios, todo lo tienen listo. Ya están decorando los salones, hermanos, ya están decorando salones para todo lo que viene esta semana. Así que, ¿cómo no traer nuestros niños a un evento tan importante? Amén. Amén. Aquí muchos conmigo crecimos en la escuela dominical de la iglesia. A ver, levanten la mano los que desde niños estamos en la iglesia. Levánteme la mano. A ver, así, pónganse de pie un momentico. A ver, los que desde niños estamos en la iglesia. A ver, bueno, mírelos, mire. Ay, gloria a Dios. ¿Cómo nos alegra eso, hermano? Desde niño crecimos en la iglesia. Gracias, siéntense en un momentico, hermanos. Qué bendición ver el trabajo de la escuela dominical. Amén. El trabajo de la escuela dominical, el trabajo de nuestros maestros, nuestras maestras, es un gran trabajo, una gran labor. La admiramos y bueno, esperamos que todos valoremos esto que la iglesia hace. Amén. El próximo culto, el próximo sábado el culto es imperdible. Amén. El culto el próximo sábado es imperdible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el culto dirigido por los niños y nos va a predicar un niño. Amén. Yo espero a todos los padres. Y hermano, y si usted no tiene hijos, venga. No tiene hijos, venga. A usted sí que lo esperamos acá.
porque me imagino que tendrá sobrinos o tendrá nietos o tendrá vecinos o su hermano tienen hijos y usted necesita aprender para enseñarle a su familia. Amén. Así que esperamos aquí a todos con la ayuda del Señor a nuestro culto el próximo sábado, culto de los niños. Bueno, antes nos daba susto anunciarlo porque no venían, pero como ya la iglesia es una iglesia madura, amén, es una iglesia madura y sabe que parte de ser cristiano es apoyar a nuestros niños, nuestros jóvenes, estar con ellos. Así que nosotros no necesitan motivarnos al culto, nosotros venimos al culto. Amén, hermanos, gloria al Señor. Bueno, hermanos, son los programas que tenemos con la ayuda de nuestro Dios. Qué bueno que estemos orando continuamente por los programas. Recordar a toda la iglesia, tenemos oración de lunes a viernes 5 de la mañana. Amén. Cada día hay un comité aquí, un comité de la iglesia está a cargo. Estamos revisando que todos los presidentes con su grupo puedan venir a un día. Y hermanos, también la iglesia del Señor, qué bueno que usted organice y pueda estar con nosotros en las oraciones. Amén. Creo que sí necesitamos mucho orar. Amén. Necesitamos mucho orar. ¿Cuántos necesitamos orar bastante? Amén. ¿A cuántos nos hace falta orar más? Gloria a Dios. Bueno, no a todos, pero a algunos nos hace falta orar más. Así que qué bueno que todos podamos sumarnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar por los que cumplen años y estaremos también entrando en la meditación de la palabra de Dios. Vamos a orar por los cumpleañeros. Vamos a orar por los cumpleañeros. Vamos a orar por Nicolás Marín, nuestra hermana Diana Lázaro, nuestra hermana Gregoria López, nuestra hermana Frangelis, nuestro hermano Libardo, nuestra hermana Mileidis también. Bueno, aquí dice, Emileidis, ya, Dios la bendiga, la hermana Emileidis, cumpleaños. Vamos a orar en favor de nuestra hermana. Nuestro hermano Brian también cumplió años el día de ayer, Brian Acosta. Vamos a orar hoy. Es hoy. Vamos a orar en favor de él también. Que Dios les bendiga. Fran Mejía también está de cumpleaños. La niña Grace también cumplió años. Vamos a orar por todos estos cumpleañeros. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios. Vamos a orar por la mamá de nuestra hermana Gloria, por Andrés, su hijo también. Vamos a pedir a Dios que Dios obre y les bendiga. Amén. Hermanos, también se nos han graduado muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, jóvenes, se han graduado. Yo quiero orar por ellos y quisiera invitarles que vengan acá adelante todos los niños, jóvenes que han pasado su año de colegio, se graduaron. Quiero invitarles que vengan hasta acá, por favor. Vamos a orar en favor de ellos. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios los ayude. Que Dios esté con ellos. Eso, tráiganlos acá todos estos graduandos, a quienes los felicitamos. Iglesia, los felicitamos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Vea, todos estos niños, preadolescentes, adolescentes y hasta los adultos se han graduado. Amén. Hermanos, también les decía, creo que ayer, que me alegra mucho los hermanos que en sus trabajos Dios los está bendiciendo y ellos están
muchos de nuestros hermanos hoy son supervisores en sus trabajos, les están dando diplomas de reconocimiento y creo, hermano, que no es para menos. Amén, amén, hermanos. Es parte de lo que Dios hace, lo que la iglesia también contribuye en toda la estructura de ellos, y bueno, nos alegra que en sus trabajos se vea reflejado sus avances. Gloria a Dios. Bueno, también los hermanos que la familia pastoral están de aniversario, amén. Vamos a orar en favor de ellos. Nuestro hermano Giovanni y nuestra hermana Luz Adriana, amén. Hermano Giovanni y la hermana Luz Adriana están de aniversario. También vamos a orar en favor de ellos, amén. Bueno, yo voy a invitar a algunos hermanos de la iglesia, servidores. Ya están aquí las damas, pero necesitamos algunos varones. Qué bueno no tenerlos que llamar, ¿no? Perdone que les haga así pasar como un momentico ahí, pero es que necesitamos estar ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, por todo este bonito grupo de graduandos. Nos faltaron los birretes hoy, pero bueno, vamos a orar por ellos. Que Dios los bendiga, amén, hermanos. Por los cumpleañeros, que Dios los bendiga. Oremos a Dios, Señor Jesús. Padre Santo, gracias te damos, Dios, gracias. Gracias, Señor, por tenerte con nosotros. Gracias por permitirnos orar, clamar y buscarte, Señor. Como te ruego, Dios, que bendigas a los que cumplen años, Señor. Bendice a todos los que están cumpliendo años. Bendíceles, ayúdales, guárdales, acompáñales, Dios, en su vida. Oh Dios, este año más de vida que les regala, sé con ellos, Padre amado. Dios eterno, te lo pido, Señor, te lo pido. Ayúdales, Dios mío. Oh Dios, los que están de aniversario, bendíceles, ayúdales, Dios, acompáñales. Bendice su matrimonio, su unión, su vida en familia, Señor. Nuestro hermano Giovanni y la hermana Luz Adriana, Señor, bendíceles y ayúdales, Dios eterno. Te lo ruego, Señor. Oh Dios, te pido y te pedimos, Dios, por todo este grupo de niños, jóvenes, adolescentes, Dios, que han pasado su año, que se han graduado, Dios, te ruego que les bendiga, que les ayudes, Dios. Sus vidas se están definiendo, Dios, en diferentes áreas, Dios eterno. Ayúdalos, Cristo amado, las decisiones que tomen, oh Dios, las carreras que estudien, las metas que alcancen, Señor. Todo se ha puesto a tus pies, Dios. Puedan reconocer que todo es tuyo, Dios mío, que todo te lo debemos a ti, Señor, que tú eres el dueño, el soberano, el Rey, Dios eterno, en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Felicitaciones para todos. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Sus papás ya tienen el regalo, no se preocupen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primer libro de Juan, capítulo 1. Primer libro de Juan, capítulo 1. Versículo 5, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 5. Amén. ¿Han encontrado todos?
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leámoslo todos a una misma voz. Este es el mensaje que hemos oído y que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Lo leemos una vez más. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Gloria al Señor. Oremos, que Dios nos bendiga. Señor Jesús, Dios eterno, Padre Santo, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos esta mañana, Dios, a reflexionar en ella, a meditarla, Dios. Guíanos a través de ella a conocerte y saber más de ti, Dios. Guía a cada hermano, cada amigo, cada persona para poder entender y conocer más de ti, Dios. Oh Padre bendito, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos y amigos, hemos venido en estos 2 meses con un tema en la iglesia y nuestro tema tiene que ver con conociendo a Dios. Amén. Conociendo a Dios. Y les decía hace un momento, suena paradójico, pero hay una gran realidad. A veces yo puedo llevar años en la iglesia y no conocer a Dios. Amén. Y hermanos, parece extraño, pero es más real de lo que uno piensa. Cuando a veces le decimos a alguien describa a Dios, mucha gente no sabe describir a Dios. Cuando hablamos con algunos hermanos y le decimos defínanos y explíquenos algunas doctrinas acerca de Dios, son muchos los hermanos que no saben definir algunas doctrinas acerca de Dios, no las saben. Así que, hermano, parece un tema que sobrara, pero vaya que sí es sumamente importante. Amén. Conocer a Dios, hermano y amigo, no solo también es teóricamente. Es que cuando alguien conoce a Dios, su vida total cambia. Yo le repito eso. Cuando alguien conoce a Dios, hermano, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de actuar y comportarse cambia. Su manera de ver la iglesia, su manera de comprometerse con la iglesia cambia. Así que, hermano, todo se define en cuanto conocemos de Dios. El Señor le escribió a través del profeta Oseas a su pueblo y le dijo, mi pueblo pereció, y le dio la respuesta. ¿Por qué? Porque les faltaba conocimiento. Así que, hermano, el no conocer a Dios nos puede llevar a embolatarnos. Y déjeme ir un poquito más allá. La Biblia nos dice en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 10 que hubo una generación que creció, la cual no conoció a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo en Israel se levantó una generación que no conoció a Dios? Si Israel era el pueblo de Dios. Si Dios le dijo a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te sientes a comer, le repetirás a tus hijos que solo hay un Dios y que hay que amarlo con el alma, con el corazón, con la vida, con las fuerzas, con todo. Pero, hermano y amigo, ¿cómo llegó Israel a ello? Léalo conmigo. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos ¿qué? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿No le parece preocupante? Es preocupante que se levante una generación en Israel que no conocía a Dios. Y le quiero decir, hermano, y también pasa en medio nuestro. A veces nuestros hijos no conocen a Dios. No conocen a Dios. No conocen a Dios. Así que, hermano querido, necesitamos conocer a Dios. Amén.
Y dentro de los temas que hemos venido manejando, hablábamos en estos días, uno de nuestros temas que estuvimos hablando fue que Dios es único, la unicidad de Dios y que no hay más. Amén. Dios es único y no hay más. Hermano, Dios no está dividido en personas. Amigo, Dios no está dividido en personas. Dios es único y no hay más. Amén. ¿Y por qué Dios no está dividido? Porque Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Amén. Y esa naturaleza de Dios lo hace que Él no pueda ser dividido, porque eso es Él, es espíritu. Amén. Pero también hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios. Amén. Hemos venido hablando acerca de los atributos de Dios. Entre ellos hemos hablado, ayúdenme, que Dios es omnipotente, que Él es todopoderoso. ¿De cuál otro atributo hablamos? Que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios no cambia, que Él es inmutable. Ayer hablamos, anoche estaba predicándonos la hermana Sofía acerca de la santidad de Dios, que Dios es santo. Amén. Y hoy yo quiero que hablemos acerca de Dios es luz. Amén. Dios es luz. Amén. Qué bueno poderlo entender nosotros. Dios es luz. Amén. Y que eso podamos tenerlo claro. Y no solo que Él es luz, el versículo dice, Dios es luz. ¿Y qué? Y no hay tinieblas en Él. Amén. Hermano querido, déjeme decirle algo en esta mañana. Hablar de conocer a Dios en todo lo que es Dios cambiará toda la esencia de nuestra vida cristiana. ¿Por qué algunos corremos a buscar de Dios? Porque conocemos un poco más de Dios. Porque hay gente que no se acerca mucho a Dios porque no saben de Dios, porque no han conocido de Dios. Todos aquellos que Dios les ha hecho grandes milagros van a correr a buscar a Dios, porque conocen de Dios, saben de su grandeza, de su poder, de sus maravillas. Amén. Así que, hermanos, Dios tiene dentro de los atributos de Dios, que son muchos, y déjeme mencionarle algunos. Podemos dividirlos al menos en dos grupos, o así los dividen los teólogos, en dos grupos. Hay unos atributos de Dios que son los atributos comunicables de Dios, y los atributos incomunicables de Dios, que Dios no los comunica. La razón es que esos atributos que Él comunica son amor, que Él es verdad, que Él es justo, que Él es santo. Ayúdenme por favor, ¿qué más? Que Él es fiel, ¿qué más? Son los atributos, los que Dios comunica son los atributos morales de Dios. Aquellos que tienen que ver con la moral de Dios, con el carácter de Dios en cuanto a la moral, Dios los comunica. ¿Y sabe qué quiere decir eso que los comunica? Que Dios quiere que usted y yo, hermano, tengamos de ello también. Nosotros podemos ser santos porque Dios es santo. Amén. Nosotros podemos andar en luz porque tenemos a Dios con nosotros. Amén. Nosotros podemos andar en la verdad porque Dios es verdad. Amén. Nosotros podemos ser fieles porque Dios es fiel. Pero hay atributos que Dios no va a compartir con nosotros porque son únicos de Él. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, el que Él es único, son únicos y exclusivos de Él y no hay más. Amén.
Amén, hermanos. Son de Él y exclusivamente de Él esos atributos. Pero los atributos morales de Dios, Él los comunica y los comparte con sus hijos. Y Dios espera que sus hijos andemos en esos atributos que Él comparte con nosotros. Amén. Esta mañana yo quiero hablarles de ese atributo que nos está hablando Juan en la primera carta, y nos está diciendo que Dios es luz. Amén. Amén, hermanos. Eso, cuando Juan lo describe o nos lo está diciendo de esa manera, hermano, nos está presentando este atributo de Dios en cuanto a que Él es luz. Nos está dando a entender, hermano, que en Dios solo habita la santidad, la verdad, el amor, la pureza, todo lo que tiene que ver con la luz, todo lo que tiene que ver con lo que es Dios en su esencia, está encerrado en esa palabra luz. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Dios es luz por naturaleza. Dios es luz por su carácter. Hermanos, en Él mora todo el esplendor de la gloria, el brillo, la santidad. Todo lo llena Él y Él está lleno de luz. Amén. Digamos gloria a Dios. Donde Dios está no hay necesidad de sol, porque Él es la luz. Por eso Apocalipsis nos dice, allá finalizando el libro, en el capítulo 21, versículo 23, y en el capítulo 22, versículo 5, que cuando estemos allá en la ciudad celestial, no habrá necesidad de ¿qué? De sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ilumina todo. Amén. Hermano, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Donde está Dios no hay necesidad de nada más. Amén. Diga gloria a Dios. El capítulo 22, el versículo 5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, ni de ¿qué? Luz de lámpara. ¿Por qué? Ni de luz de sol, porque Dios es ¿quién? Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, Él es luz y Él habita en luz inaccesible. Hermano, Él es la fuente de la luz. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Gloria al nombre de Jesús. La luz, y esto es, necesitamos saberlo, entenderlo. La luz es ausencia de ceguera espiritual. Amén. Amén. La luz es ausencia, hermanos, de ceguera espiritual. Eso quiere decir que donde hay luz no hay ceguera. Donde se conoce a Dios no hay ceguera espiritual. Donde se conoce a Dios no hay tinieblas. Amén. Por eso la Biblia nos describe, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que en mí anda no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo en el corazón tiene la luz, hermano. Y si tenemos a Cristo en nosotros y Él es la luz, no estaremos en tinieblas. Nuestra vida será diferente, nuestras decisiones serán diferentes, porque Cristo está en nosotros. Amén. Déjeme decírselo de esta manera: su luz arranca la oscuridad. ¿Podemos decir amén a eso? Hermanos, la luz de la que estamos hablando, de que es Cristo, va más allá de este aspecto físico. Esa luz que es Cristo representa verdad, pureza, vida, santidad. Eso es nuestro Dios. Y hermano, conocerlo a Él nos ayudará a nosotros a entender la importancia de nosotros poder ser luz. El versículo en primera de Juan capítulo 1 versículo 5
quiero basarme en los últimos dos partes de este versículo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Y no hay tinieblas en él. Dios es ¿qué? Luz. ¿Y qué? Y en él no hay tiniebla. Yo quisiera que habláramos de esos dos punticos en lo que nos queda de esta predicación. Hermanos, la luz significa que Dios, en él no hay nada que ver con las tinieblas. Como Dios es luz, en él está lejos de todo lo que es maldad y pecado. Dios está lejos de todo lo que es engaño. Dios está lejos de todo lo que es falsedad. Dios está lejos de todo lo que es imperfección, porque él es luz. Amén. Habacuc 1:13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es que Dios, hermano, su santidad, su pureza, él es luz. Así que para Dios, hermano, tener o acercarse o relacionarse con el mal, con el pecado, con la inmundicia, con la contaminación, no hay cómo hacerlo por su naturaleza misma. Dios es luz, y donde está Dios, hermano, todo tiene que brillar. Digan gloria a Dios. Él nos ha llamado a nosotros, iglesia, para que nosotros seamos luz. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7. Mire lo que dice este pasaje. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. ¿Por qué? Porque si andamos en tinieblas no practicamos ¿qué? La verdad. Eso quiere decir que el que está en Dios, hermano, no anda en tinieblas, no camina de la mano del mundo, no vive a la manera del mundo. ¿Por qué? Porque Dios que es luz, habita en nosotros. Amén. Y el versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que... y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Hermano querido, detengámonos en este versículo un momento. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué define si estamos andando en luz? La comunión. ¿Qué define que usted y yo estemos andando en luz? La comunión que tengamos ¿con quién? Unos con otros. Y a esto hay que prestarle atención, hermanos. Porque a veces nosotros decimos, estamos bien, tenemos a Dios en el corazón, pero lo que define qué tanto tenemos de Dios en el corazón y estamos en luz es qué comunión tenemos nosotros con los que están a nuestro lado, con el hermano que trabaja en mi comité, con la hermana que trabaja con mi comité, la relación que tengo con el hermano, la hermana, la persona, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo. Pues eso define qué tanta luz de Dios hay en mí. Digan amén. Eso define qué tanta luz de Dios hay en mí. Él es luz, es un atributo de Dios. Y hermano, si Él está en nosotros, la oscuridad tiene que salir de nosotros. Todo lo que es tinieblas tiene que salir de nosotros. Pero hermano, la verdadera definición de que Dios está en nosotros depende de cuánta comunión tenemos con nuestros hermanos, qué también nos llevamos con ellos, cuánto perdonamos, cómo los tratamos, cómo vivimos. Gloria al nombre de Jesús. Y ese es un atributo que Dios quiere compartir con nosotros. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, nuestra vida debe reflejar su carácter de pureza. Dios es luz y la vida nuestra debe reflejar el carácter de pureza de Dios en nosotros. Amén. La comunión con Dios
y la comunión con nuestros hermanos es resultado de andar en luz. Amén. La comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos es el resultado de andar en luz. Amén. El libro de Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, la Biblia nos dice quiénes éramos antes y nos describe quiénes somos hoy. Leámoslo un momentico, por favor. En otro tiempo éramos ¿qué? En otro tiempo erais tiniebla, mas ahora ¿qué? Sois luz en el Señor. ¿Como qué? Andad como hijos de luz. ¿Quiénes éramos antes, hermanos? Tinieblas. Eso éramos nosotros. Vea, hermano, permítame decirle, hay una historia de alguien que vivía en la oscuridad en su casa, y por vivir en la oscuridad en su casa no se daba cuenta de cuánto desorden tenía en su casa. No se daba cuenta, todo lo tenía desorganizado, todo lo tenía desubicado, todo era un caos, una suciedad, pero por vivir en la oscuridad no lo percibía, no lo sabía. Pero alguna vez alguien tocó a su puerta, y cuando tocó a su puerta le alumbró la casa donde él vivía, el lugar, el cuarto donde estaba. Y una vez que lo abrieron, se dieron cuenta cuánto desorden había en ese lugar a partir de la luz que pudo entrar. Hermano y amigo, el mundo no conocerá cuán desordenado está. Una persona ya en la vida de mundo no sabrá cuán desordenada está su vida, cuán sucia está su vida, cuán contaminada está su vida, hasta que no conozca de la luz verdadera que es Jesucristo. Aleluya. Por eso la Biblia dice: y aquella luz vino al mundo. Aquella luz verdadera vino al mundo y vino para iluminarnos el camino. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, para conocerlo hay que conocer a Dios. Y en otro tiempo nosotros no conocíamos a Dios, andábamos en tinieblas. Esa es la descripción. Así era nuestra vida, así vivíamos. Andábamos en tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. ¿Y qué se espera de nosotros? Que andemos como hijos de luz. Mire lo que dice el versículo siguiente: porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Hermanos, pero para darnos cuenta de eso necesitamos de ese atributo que Dios comparte con nosotros, y es que Él es luz. Filipenses capítulo 2 versículo 15 nos dice: para que seáis irreprensibles, ¿y qué más? Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que, hermanos, maligna, ayúdenme, perversa, en medio de la cual nosotros debemos ¿qué? Resplandecer como luminares en el mundo. Hermano querido, Dios es luz y nos llamó a nosotros para que usted y yo podamos recibir de ese atributo que Él comparte, y es que seamos luz, y para que usted y yo podamos ser luz en medio de una generación maligna y perversa, usted y yo podamos ser la luz que alumbra el camino. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso nos quiere compartir de ese atributo. Así que cuando Dios nos comparte esos atributos de los que estamos hablando, los atributos morales de Dios, los que tienen que ver con su carácter santo, justo, puro, perfecto, fiel, santo, luz, es para que nosotros tomemos de ello y podamos alumbrar en medio de un mundo, de una generación perversa y maligna. Amén. En medio de una generación, hermano, perversa y maligna. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois
Leámoslo todos. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Hermano, lo que se espera de los que somos luz es que podamos alumbrar en medio de un mundo que está en tinieblas. Mire lo que no se hace: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone ¿dónde? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Así que, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que, hermanos, todos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, Dios es luz, y en ese atributo que Él es luz, quiere compartirlo con sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros alumbremos en medio de una generación maligna y perversa, para que el mundo que está perdido y alejado de Dios pueda ver nuestras buenas obras, y por nuestras buenas obras, ¿qué hagan? Pueda Dios ser glorificado. Hermano querido, nosotros estamos aquí y fuimos llamados a ser hijos de Dios para la gloria de nuestro Dios, para que nuestra vida, nuestros actos, nuestros hechos glorifiquen a Dios, para que el mundo, cuando nos vea, glorifique a Dios. Un cristiano que vive en la luz hará que Dios sea glorificado. Amén. Un cristiano que vive en la luz hará que Dios sea glorificado. Un cristiano que vive en pleitos, peleas, discusiones, hará que Dios no sea glorificado. Que glorifiquen a Dios por tus buenas obras. Amén. Hermano querido, usted y yo somos portadores de esa luz que Dios en su atributo nos ha dado. Somos portadores en medio de un mundo que está en tinieblas, en medio de un mundo que está perdido, en medio de un mundo que está ciego. Hermano querido, el mundo no sabe cómo está, triste, no saben cómo está, porque no conocen de Dios. Pero usted y yo, que conocemos de Dios, somos los portadores, somos esa lámpara que Dios quiere que alumbre, que ilumine, que encienda, que les muestre un camino diferente. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Dios es luz. Todo lo que tiene que ver otra vez con santidad, verdad, amor, pureza, vida agradable a Él, tiene que ver con la luz. Pero luego el versículo nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, Dios es luz. Lo define en su naturaleza. No es que hay luz en Dios, su naturaleza es que Él es luz. Pero la segunda parte, al finalizar el versículo, dice: y no hay que, en Él no hay tinieblas. Esa palabra tinieblas, hermanos, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que algunas palabras las vamos a buscar en su original griego para poder entender un poquito más. Y esa palabra en griego es escotos o escotia. Y esa palabra describe el estado como las obras de una persona. Así que, hermano, esa palabra tinieblas lo que está hablando es del estado de la persona y de las obras que él hace. Y aquel que está en tinieblas, su estado es un estado perdido, alejado de Dios, distante de Dios, pero además sus obras están lejos del plan, el propósito y la voluntad de Dios. Y hermano querido, a esto hay que prestarle atención, porque a veces nosotros pensamos que tiniebla solo es el que está allá en el mundo y en el pecado, pero hay prácticas o actitudes o comportamientos o pleitos o discusiones y cosas a veces dentro de nosotros que hacen parte de esas tinieblas.
Y si estamos en luz, si estamos en Dios, Él es luz y su luz llena nuestra vida. Y donde hay luz, las tinieblas se van, hermano. Donde hay luz, donde en la vida de un cristiano está la luz de Cristo, hay amor, hay perdón, hay reconciliación, hay paz, hay restauración. Gloria al nombre de Jesús, porque Él es luz. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Hermano, cuando la Biblia dice no hay tinieblas en Él, no las hay, porque tinieblas son sinónimo de maldad, son sinónimo de pecado, son sinónimo de oscuridad. Cuando la Biblia dice que no hay tinieblas en Él, es porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado, ni con la inmundicia. Y por eso, si a algo nos invita Dios a sus hijos, es que nos separemos del mundo. Apartados del mundo, salid del mundo, separados del mundo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no tiene relación con la maldad, ni con el pecado, ni con la inmundicia, ni con la contaminación. Amén. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Tinieblas es todo lo que una persona no debe de ser ni hacer, pero en el mundo es lo que la gente hace, es y hace. Y otra vez le digo, hermano, el problema es que la gente vive como aquella persona de la casa que estaba en oscuridad, no sabía que todo estaba desordenado. El mundo no sabe cuán mal, escúcheme en esto, cuán mal está delante de Dios. La gente no sabe cuán lejos están de Dios, cuán distantes están de Dios, porque están lejos de la luz. Y la única manera de saberlo es viniendo a la luz, conociendo la luz. Amén. Y hermano querido, a esto hay que prestarle atención. Y amigos que están aquí, a esto hay que prestarle atención. Porque el ser humano cree que está bien, pero Dios le dice, no, estás lejos de la luz. Estás en tinieblas, tu vida está en tinieblas. Hermano, oscuridad significa que el hombre es ignorante respecto a Dios. Esas son las tinieblas o la oscuridad. La oscuridad o las tinieblas significa que el ser humano está ignorante respecto de Dios. Y yo quiero una vez más decirle, la gente en el mundo está ignorante acerca de Dios. Ellos creen que Dios está contento con ellos. La gente cree que como vive agradan a Dios. Están en tinieblas, están en oscuridad con Dios. La gente allá afuera se ha formado su propio concepto de Dios. Hermano y amigo, nada más peligroso que formarse un concepto propio de Dios. No te lo forme. Dios no es a nuestra manera ni a nuestra imagen. Dios no es como nosotros. Hermano, Dios es santo, Dios es verdad, Dios es único, Dios es fiel. Hermano, no te formes una imagen o un concepto de Dios. El mundo no conoce a Dios, pero que nosotros aquí lo conozcamos. Amén. Que usted y yo conozcamos de Dios. Pero uno de los grandes problemas por el que el mundo está en tinieblas es que se han formado su propio concepto de Dios. Están en el pecado y ellos dicen, estoy bien, Dios me entiende. Es que ustedes son fanáticos, es que ustedes son exagerados. ¿Quién dijo que tengo que ir a la iglesia? ¿Quién dice que tengo que cantar? ¿Quién dice que tengo que orar? ¿Quién dice que tengo que perdonar? ¿Quién dice que yo tengo que vivir así? Pues el que dice que tenemos que ser diferentes y somos luz es el que tiene por atributo la luz. Gloria al nombre de Jesús. Pero no lo saben ellos porque están en tinieblas. Hermano, cuando el mundo anda en tinieblas, entonces desconoce el plan y el propósito y la voluntad de Dios. Amén. La oscuridad significa que una persona es vana en sus imaginaciones y pensamientos sobre Dios. Es vana. Está perdido. Por eso la gente define a Dios como quiere, hermanos.
Pero si allá lo definen como quiere, que aquí no lo definamos de esa manera. Que para usted y para mí Él es santo, Él es verdad, Él es fiel, Él es puro, Él es luz, hermano. Y que sea nuestro diario vivir en nuestra vida. Amén. La oscuridad significa que una persona no vive ni camina a la luz de Dios. No vive ni camina a la luz de Dios. Eso es la oscuridad. Esas son las tinieblas. En Dios no hay tinieblas. Por eso los que nos acercamos a Dios, hermano, ya vivimos diferente a esto que le estoy diciendo aquí. Amén. Los que caminamos con Dios vivimos diferente a esto. Digamos gloria a Dios. Dígale al hermano que está a su lado: los que caminamos en Dios vivimos diferente. Dígaselo. Voltea al otro ladito, dígale al del otro lado. Voltea al del otro ladito, dígale: hey, los que caminamos en Dios vivimos diferente. Amén. Gloria a Dios. Hermano querido, como no hay tinieblas en Dios, los que caminamos en Dios no andamos ciegos acerca de Dios. No tenemos conceptos ni imaginaciones vanas, ni tontas, ni alejadas de lo que es Dios. Es que la gente tiene unas ideas vagas, lejanas acerca de Dios, pero el que está en Dios, como en Dios no hay tinieblas, hermano, nuestro concepto de Dios es diferente. Hay gente que te ve con la Biblia en la mano y te dice: estás loco, porque así su mente está lejos de Dios. No conoce de Dios. Una persona dice, tú le dices que vas el domingo en la mañana a la iglesia y que te vas a estar 2 horas en la iglesia y que vas a cantarle a Dios y que vas a orar a Dios y que vas a escuchar la palabra de Dios, y la gente te dice: estás loco. Pero ¿sabe cuál es la razón? Que en ellos están las tinieblas, en ellos hay ausencia de la luz verdadera, esa luz verdadera que vino al mundo a alumbrar el camino y a guiarnos, hermano querido. Pero los que estamos en luz no tenemos tinieblas en nosotros. Nuestra definición de Dios es clara, nuestro concepto de Dios es definido, nuestro saber quién es Dios lo llevamos dentro de nosotros. ¿Por qué no alaba a Dios por ello, hermano? Las tinieblas en una persona o la oscuridad significa que esa persona, hermano, está ciega para la luz de Cristo. Por eso la vida de aquellos que caminan lejos de Dios tambalea. Continuamente tambalea. Sus decisiones son locas, son perdidas. Sus actitudes, hermano, están lejos de la realidad. Juan en el capítulo 11, versículos 9 y 10. Mire lo que nos dice. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, ¿qué? No tropieza, porque ve la luz de este mundo. Versículo 10. Pero el que anda de noche, ¿qué? Porque no hay luz en él. Hermano querido, ¿sabe por qué la vida de los cristianos está definida, está determinada? Nuestra vida en todo lo que hacemos está determinada a caminarla en la vida con Dios y en la relación con Dios. Vivimos para Dios, y si morimos para Él morimos. Si trabajamos, Dios está ahí. Si estudiamos, primero Dios. Si vamos a viajar, reconocemos a Dios primero. ¿Sabe por qué? Porque andamos de día y no de noche. Gloria a Dios. Andamos de día y no de noche. Estamos determinados. En nuestra vida todo se determina a partir de nuestra relación con Dios. ¿Por qué no se casa, hermano? ¿Por qué un cristiano no se casa con alguien que no conoce a Dios? Porque todo en lo nuestro está determinado en la relación con Dios. Porque la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual.
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No es que le está diciendo a esa persona que esa persona es Satanás, no, le está diciendo es que la persona que no camina en Cristo es una persona que anda en tinieblas con respecto a quién es Dios, con respecto a la verdad, con respecto a lo que es correcto, con respecto a lo que Dios quiere de una familia, de unos hijos. Por eso, hermano, no nos unimos en yugo desigual, nos unimos en un yugo que va de acuerdo al conocimiento y palabra de Dios, amén, con alguien que conoce a Dios. Dele la gloria a Dios. La oscuridad significa que una persona no entiende la luz. Eso significa la oscuridad, que una persona no entiende la luz. Y es lo que nos está diciendo Juan allá en el pasaje que leíamos. La oscuridad no le permite a una persona ver la gloria de Dios. Digan amén. Hermanos, los que conocemos a Dios, sí que hemos visto la gloria de Dios. Sí que hemos tenido experiencias con Dios. Sí que hemos visto a Dios obrar, hacer sanidades, milagros, prodigios. Los que estamos en este camino y conocemos de Dios, hermano, hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida. Yo no sé cuánto cada que venimos a este lugar y adoramos y cantamos y estamos en nuestro culto, sentimos una presencia extraordinaria. ¿Sabe cuál es la razón? Que los que andan en luz tienen una experiencia con la gloria y la presencia de Dios, pero el que anda en tinieblas y en oscuridad no puede ver ni sentir la gloria de este Dios maravilloso. No la puede ver. ¿Sabe por qué aquí no están muchos de sus esposos y esposas y no caminan con Dios y no son cristianos? Porque ellos no han experimentado lo que es vivir y tener la luz en sus vidas. Por eso le dicen: vete tú a la iglesia. Yo no voy a ir, yo no voy. No, yo no voy a estar. No, no me interesa. Porque ellos desconocen lo que esta luz verdadera que es Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo ha cambiado nuestro corazón, nuestra vida, nuestros actos, nuestro pensamiento. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, la oscuridad significa acciones y comportamientos malos. Eso es la oscuridad. La gente que camina en oscuridad, sus pensamientos, sus obras y su caminar es malo. La razón, no tienen la luz con ellos. Amén. Déjeme decirle, hermano, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo. Mire, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que anda en tinieblas ama más las cosas malas, va a caminar detrás de las cosas malas, va a despreciar la luz, ni porque le digan que es el camino, porque le digan que es lo que le va a dar la salvación, la vida eterna. Hermano, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero bendito sea Dios que los que estamos aquí estamos en Cristo. Si algo amamos, hermano, no son las tinieblas, no es la ceguera espiritual, no es el mundo, no es la manera como vive el mundo. Amamos estar en Cristo y vivir como Cristo quiere que vivamos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Verso 20 dice: porque todo aquel, hermanos, escuchen esto, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz, ¿y qué? Y no viene a la luz para que sus obras. ¿Sabe usted que hay gente que no quiere venir a la iglesia? Y usted sabe cuál es la razón.
porque cada que venga, en cierta manera se va a ir reprendido. Y no se preocupe, no solo ellos, todos los que estamos aquí. Es que Dios es tan santo, Dios es tan perfecto, Dios es tanta luz, que cada que usted y yo nos acerquemos a Él, aún así nos seguiremos viendo imperfectos, inexactos, que nos falta. Pero hermano, cada que nos acercamos, Él nos da un poquito más de su gloria, Él nos da un poquito más de su presencia, Él nos da un poquito más de su Espíritu Santo. Cada que nos acercamos a Él, nos llena un poco más de su santidad, de su gloria en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Cuando alguien le diga: ¿y usted por qué va tanto a culto? Dígale: es porque voy a llenarme otro poquitico de la gloria de Dios, es porque quiero conocer otro poquitico de Dios, es porque quiero llenarme otro poquito de esa presencia maravillosa de mi Dios. Aleluya. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene ¿qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, el que quiere andar en la luz viene al culto y quiere oír la palabra y se acerca y estrecha su relación con Dios. Y Jesús le dijo a un hombre, Pedro dijo: dura es esta palabra. Y él dijo, Jesús le dijo: pero tú, si quieres te vas. Y Jesús le dijo: Señor, pero ¿a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú me vas a guiar a donde yo quiero llegar, a donde yo necesito llegar. ¿De qué me serviría irme, hermano? ¿A dónde vamos a encontrar lo que sentimos en Dios, lo que vivimos en Dios, lo que nos aguarda en Dios? ¿Dónde lo vas a encontrar, hermano? El mundo está ciego, está en tinieblas, no habla sino de muerte, celos, destrucciones, contiendas, adulterio, fornicaciones. Pero aquí hablamos de una gloria y de una presencia y de un poder y de una gracia y de una vida eterna y de una salvación. Aquí hablamos de cosas extraordinarias. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, hermano? ¿A dónde nos podemos mover? Si el único lugar donde sentimos lo que aquí sentimos es a los pies de Cristo. No hay cantina, no hay discoteca, no hay amigos, no hay lugar en el mundo, no hay paraíso terrenal que pueda darnos lo que nosotros sentimos y vivimos y tenemos cuando nos acercamos a Dios. No lo hay. No lo hay, hermanos. No lo hay. No lo hay, hermanos, no lo hay. No hay, hermano. La oscuridad significa que el hombre anda en su propia naturaleza de tinieblas. La oscuridad significa que esa persona no puede dar fruto. Por eso estar aquí es una bendición que a veces ni nosotros mismos la entendemos. ¿Sabe? A veces ni nosotros mismos entendemos el valor de estar aquí. Pero estar aquí es una riqueza, hermano. Es indescriptible la bendición de estar en la iglesia y de ser un hijo de Dios. El fruto que podemos dar por tener a Cristo en nosotros es indescriptible. Lo que tú tienes y puedes ofrecerle al mundo no lo tiene nada ni nadie. Aleluya. La oscuridad significa la influencia de Satanás. Por eso la gente vive en tinieblas, porque están bajo la influencia del enemigo. Y la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, caminan bajo la influencia del enemigo. Pero ¿sabe por qué nuestra visión es diferente? ¿Sabe por qué para nosotros darle la gloria a Dios es una alegría? ¿Sabe por qué para usted y para mí levantar las manos, aplaudir
aplaudir, darle la gloria al Señor, decirle que Él es santo, que Él es maravilloso, venir aquí y reconocer nuestra condición. No nos es difícil, no nos es algo que nos cueste demasiado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos bajo la influencia no del enemigo, ni de las tinieblas, ni de la oscuridad. Estamos bajo la influencia del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, aleluya. Y el Espíritu de Dios con nosotros, hermano, nos permite comunicarnos con Él y tener relación con Él. Gloria a Dios. Qué lindo estar aquí, qué privilegio estar aquí. Amén. Termino diciéndoles, hermano, la oscuridad significa el lugar de castigo e infierno. Andar en tinieblas y en oscuridad significa todo lo que tiene que ver con tinieblas, oscuridad, tiene que ver con el infierno, tiene que ver con el castigo, tiene que ver con la consecuencia de lo que recibirán los hombres por su vida impía. Hermano querido, estar en Cristo es la más grande riqueza. Él es luz. Y si algo nos enseña este pasaje que hemos leído, si algo nos deja claro este pasaje, hermano, si algo nos quiere Dios enseñar a través de Él, es que Dios es luz y que Dios no tiene ni lo más mínimo de tinieblas en Él. Gloria al nombre de Jesús. Si algo nos enseña ese pasaje que leímos, es que en Dios hay pureza. Gloria al nombre de Jesús. Si algo nos enseña es que nuestra vida en Dios tiene que mejorar. Si algo nos enseña es que necesitamos andar como Dios quiere que andemos. Yo quiero invitarles que estén de pie, hermano. No sé si alguien está agradecido con Dios esta mañana por haber conocido este evangelio, por poder no ser oscuridad sino luz. Yo quiero invitar a ese alguien que levante sus manos esta mañana, y si quiere venir a este altar, venga a este altar un momento y dígale a Dios: Señor, gracias, porque yo era tiniebla, yo era oscuridad, mi vida era una oscuridad completa. Estaba perdido, la gente no veía en mi esperanza, pero ahora cuando me miran, ven una luz, ven otra persona, ven otra naturaleza. Hermano, eso es para reconocer a Dios. Porque no levanta sus manos, y el que quiera venir a este altar, que venga y reconozca un momento que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué no lo alaba un momento? Alábelo, hermano. Éramos tinieblas, hermanos. Andábamos en oscuridad. No conocíamos la verdad, menos la luz. Nuestra vida era tiniebla, nuestro hablar era tiniebla, nuestro vivir era tiniebla, nuestro concepto de la vida era tiniebla, el concepto de los hijos y de la familia era tiniebla. Pero ahora en Cristo tenemos una luz, gloria al nombre de Jesús, que cambió todo en nosotros. Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien en el mal. Sí, Señor. Eres mi paz en la guerra. Gracias, Señor, gracias. Eres mi consolador. Cuando me encuentro en tristezas, Oh, eres Señor. quien cura mi mal. Cuando mi cuerpo se enferma, eres luz celestial, ilumina mis negras tinieblas. Y sin ti sé que no lograré superar mis problemas. Y hoy por ti
Alábelo, hermano, alábelo un Mi momento. amigo ideal. Alabe al Señor. En el momento Cambió nuestra de vida. pruebas, en ti yo puedo Cambió nuestro destino. confiar. Mis horas de tristeza. Oh, aleluya, aleluya. Yo te siento sonreír cuando he triunfado en las pruebas. Señor, Pero te escucho llorar Señor, cuando alguien deja tus señas. ayúdanos, Dios. Eres luz celestial, ilumina mis días sin tinieblas. Y sin ti sé que no lograrás superar mis problemas. Hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu en el cielo tengo una corona. Eres luz celestial, que ilumina mis penas sin tinieblas. Sin ti sé que no lograrás superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu bien sé que en el cielo tengo una corona. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias. Hermano, dígale gracias. Yo no sé si usted tiene gratitud esta mañana. Cómo cambió nuestra vida. Cómo nos dio una vida diferente. Cómo puso luz en nuestra vida. Cómo aclaró las tinieblas que habían en nosotros. Cómo nos sacó de esa oscuridad. Cómo nos cambió esa ceguera espiritual. Y hoy estamos aquí, aleluya. Hoy estamos aquí reconociendo que solo hay un Dios y que ese Dios merece ser alabado, que ese Dios es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios. Qué bendición estar aquí. Qué bendición ser hijo de Dios. Qué bendición haber entendido el Evangelio. Qué bendición ser parte de la iglesia del Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. ¿Por qué no levanta sus manos y le da gracias? Yo no sé, hermano, a veces nos cuesta valorar esto. A veces se nos olvida todo lo que tenemos. A veces se nos olvida quiénes somos. A veces se nos olvida reconocer quién es Dios y todo lo que hizo por nosotros. Pero hermano, que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos de este Dios tan grande y tan maravilloso. Que no nos olvidemos de tanto amor, tanta bondad, como cambió nuestra vida. Oh hermanos, despidámonos esta mañana dándole gracias a Dios. Aleluya. Dígale: Señor, gracias, gracias, Dios mío, gracias. Gracias por tanto amor, Jesús. Cierre sus ojos y dígale: Señor, que no se me olvide, que no se me olvide a mí, Dios, tanto que tú me has dado.
soy testigo. Qué tan ciego yo estaba, Dios, de ti. De tus obras. Qué tan ciego yo estaba. Qué tan ciego yo andaba, Dios. Tu poder. Qué lejos yo estaba de ti, Dios, qué lejos. Olvidarte. Qué lejos era mi vida de saber quién eras tú. Siempre fiel. ¿Cómo olvidarte, Dios? Olvidarte. ¿De dónde me sacaste, Dios? Si tú eres mi Dios. ¿Cómo cambiaste mi vida, Señor? ¿Cómo olvidarlo? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo acá dentro del alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? Dítelo, dígaselo usted mismo. Olvidarte, si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, ¿Cómo olvidarte, Dios? tu poder. Olvidarte. ¿Cómo olvidarnos? Si nos sacaste de las tinieblas, de la oscuridad, de la ceguera. Cambiaste nuestra vida, la vida de nuestra familia, el destino de nuestros hijos. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo acá dentro del alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? Aleluya, ¿Cómo olvidarte? aleluya. Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Ayúdanos a conocerte, Dios. Ayúdame a conocerte, Dios. ¿Cómo olvidarte? Oh, aleluya. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cómo olvidar que cambió nuestra vida y nuestro destino? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que Dios